Otra de las ofertas o de las ópticas muy peculiares que ofrece la OWA es este 12 milímetros rectilíneo. Normalmente, como sabéis, un 12 milímetros es un gran angular que implica una aberración de Seidel muy considerable y además una distorsión geométrica de barril tremenda. Para eso existen específicamente las ópticas rectilíneas. Hay dos maneras muy básicas y muy por encima de corregir la distorsión de barril que tiene un angular de esas características y una de ellas implica utilizar correcciones electrónicas, que a día de hoy es muy común. Es menos frecuente ver correcciones ópticas y en este caso la corrección es puramente óptica. Cosa muy sorprendente en una óptica, de nuevo, hablamos de la OWA, son ópticas low cost, de un precio muy reducido. Es increíble lo bien hecha que está la corrección óptica. ¿Cómo se hace una corrección óptica básica de un gran angular de este estilo para que no sintamos la distorsión de barril? La distorsión sigue existiendo, pero las líneas rectas, sobre todo horizontales, sigan siendo horizontales. Bueno, pues a propósito, lo que se hace es aprovecharse de otro tipo de distorsión geométrica de la que no se habla tan a menudo como de la distorsión de barril o de la distorsión asérica o de cojín, que es la distorsión de bigote. Suena así muy gracioso, pero tiene su sentido. La distorsión de bigote consiste en que el fabricante de la óptica, a propósito, a la hora de diseñar los elementos y especialmente el elemento frontal, lo que hace es un poquito de trampa. Y la trampa consiste en que la distancia focal es diferente en el centro y en los bordes de la óptica. En la parte central hay una distancia focal y en los bordes de la óptica una distancia ligeramente diferente. ¿Con eso qué conseguimos? Conseguimos que en los bordes la imagen esté recta y ligeramente estirada al hacer una corrección luego con los elementos internos. De modo que nosotros tenemos líneas rectas y lo que sí notamos es que a la hora de hacer una panorámica la perspectiva es diferente. La perspectiva del angular pues, se mueve de otra manera. Vemos que se avanza muchísimo más cuando hacemos una panorámica lateral y es un efecto que tienen de todos modos todos los grandes angulares, pero normalmente no lo tienen en ese eje. Pues en ese eje lo tenemos. A cambio tenemos las líneas completamente rectas en la imagen. Se notaría más la distorsión cuando nosotros hacemos un movimiento de arriba y abajo en lugar de ser lateral. Pero ya digo, en todos los casos las líneas en los bordes de la imagen van a seguir siendo rectas. Si tenemos personajes moviéndose en la imagen, vamos a notar efectivamente que no tienen la misma anchura cuando se están moviendo cuando llegan a los bordes. Pero a cambio, insisto, todo esto de conseguir líneas rectas en la imagen. Es extremadamente sorprendente y la cobertura es muy amplia en este caso, de nuevo con montura PL y se puede usar con cualquier cámara del mercado porque cubre lo suficiente. Es una óptica que se está demandando muchísimo con cámaras que son normalmente de gamas muy superiores a las que correspondería a esta óptica, precisamente por el aspecto específico que da. De nuevo, volvemos a lo que decíamos al principio, el OWA lo que busca dentro de este mercado que tiene, que es low cost claramente, lo que busca es diferenciarse, no competir con nada, sino diferenciarse con ofertas y productos distintos, como es el caso de este 12 milímetros con distorsión de bigote que consigue tener las líneas rectilíneas.